Si has nacido fuera de Estados Unidos, lo más probable es que tu familia no se parezca nada a esto. Bobby, cariño, ¿me haces un favor? Nuestras preocupaciones no eran sacar la mejor nota en la feria de ciencias, era decirle a nuestra madre que nos hacía falta una cartulina y no llevarnos un cholazo. Y nos guste o no, es complicado identificarnos con algo así cuando las realidades que vivimos son distintas. ¡Deja ya los putos aguacates! ¡Que no le gustan a nadie! Por eso es importante reivindicar series que representen las familias tal y como son en realidad. Un zoológico, en llamas, en mitad de un volcán en erupción. Hay tiempo de comer sin problema. Así que hablemos de Malcolm in the Middle. Lo creas o no, esta serie redefinió las comedias para televisión, y prometo que no exagero. Ha influenciado a gran parte de las comedias que se hicieron a partir de los 2000, pero no me quiero adelantar, así que dentro vídeo. Para entender la serie, primero tenemos que conocer al verdadero Malcolm, Linwood Boomer. Linwood era conocido por interpretar a Adam en La Casa de la Pradera, pero durante los 80 decidió dejar la actuación y probar suerte como guionista en series como Juzgado de Guardia o Cosas de Marcianos. Durante las jornadas de escritura, aprovechaba para contar anécdotas sobre su infancia y su disfuncional familia. Y es que Boomer nació en una familia de clase baja, es el segundo de 4 hermanos y asistió a clases para niños superdotados. No sé si te va sonando. Por todo Hollywood se contaban sus anécdotas como si fuera una leyenda. Tanto guionistas como productores se reunían con él para convencerle de que escribiera una serie sobre su infancia. Pero Boomer no se lo tomaba muy en serio. No creía que su familia fuera lo suficientemente interesante. Hasta que su agente le dijo las palabras mágicas: creo que puedo venderla. Así que una vez los ojos le pararon de dar vueltas como máquina de feria, Boomer comenzó a mover el proyecto por las grandes cadenas de televisión, pero siempre recibía la misma respuesta. Nos encanta, es original, único, divertido, pero va a ser un fracaso. Mira, lo mismo que dijo tu ex, pero de todas las cadenas había una que no estaba pasando por su mejor momento: Fox. A finales de los 90 y principios de los 2000 estaban lanzando fracaso tras fracaso. Sus nuevas apuestas no aguantaban más de 1 o 2 temporadas, así que un poco a la desesperada aceptaron producir la serie. La preproducción y el rodaje fueron tareas duras, pero más duras fueron las reacciones al capítulo piloto. Tanto las proyecciones de prueba como algunos ejecutivos de la cadena llegaron a la misma conclusión: Malcolm in the Middle sería un fracaso. Nadie quería ver una serie en la que los padres no eran buenos con los hijos y en la que el caos era el centro de todas las dinámicas. Pero el presidente de Fox en aquel momento, Doug Herzog, no le dio importancia al feedback negativo. A él le encantaba el capítulo piloto, y en lugar de dejarla morir, Herzog decidió poner toda la carne en el asador. Llenó el canal de anuncios y programó el estreno de Malcolm entre 2 de sus series más famosas: Los Simpson y Expediente X. ¿Lo ha entendido? Sí. Y así es como en el año 2000, Malcolm in the Middle se convirtió en un exitazo. La serie conectó tanto con el público como con la crítica, recibió premios, nominaciones y consiguió ser lo más visto de la cadena durante años. Por si hay alguien que no la ha visto, la serie se centra en Malcolm, un niño superdotado que intenta encajar en el mundo siendo el tercer hijo de una familia de clase baja. Porque por mucho que la cultura popular estadounidense se empeñe en enseñarnos que todo el mundo es de clase media y que unos veinteañeros pueden vivir en Nueva York sin preocuparse de gastar el sueldo en café o cerveza, hay una gran realidad que lo contradice. Y que se mostrara una familia así en televisión era bastante extraño. Por lo general, el audiovisual nos presenta familias que viven en una burbuja donde los problemas económicos apenas existen. Y eso responde principalmente a 2 razones marcadas por los intereses del mercado. Por un lado, está la construcción de vidas aspiracionales. Muchas de las series y películas que consumimos no buscan reflejar la realidad de la mayoría de la población, sino crear una versión idealizada de la vida con casas grandes, vidas cómodas y demás cosas que nunca tendremos. Pero esta falsa ilusión de vidas perfectas facilita la integración de marcas y productos dentro de la serie o relacionadas con ella. Es más fácil anunciar una marca de leche en Modern Family que en Malcolm in the Middle. Lo siento, ya no podemos seguir viviendo con lujos. Bébete la leche. ¿Tiene grumos? Pues mastícala. Antes de Malcolm, habían otras series que mostraban familias de clase trabajadora o que se alejaban del modelo clásico. Pero esta tenía la energía de una auténtica familia disfuncional. Todo lo que la rodeaba era caos y sobre todo fracaso, siendo este uno de los temas recurrentes y por los que decía que cambió las comedias de televisión. Como dice la intro de la serie, la vida es injusta. En muchas ocasiones, por mucho que Malcolm o su familia se esfuerzan, ni la inteligencia de Malcolm le salva de los constantes problemas que rodean su vida. ¡Déjame en paz y así seré feliz!
Siempre están lastrados por su economía, por las dinámicas de poder de una familia disfuncional o el cansancio de una vida que creen no merecer. Muchas series de comedia suelen terminar sus capítulos resolviendo los problemas y con todos felices. Pero en cambio, en Malcolm todo tiene un sabor agridulce. Aunque por lo general sus tramas suelen ser bastante exageradas, hay un capítulo loquísimo en el que Rick termina en Afganistán, se casa con un señor y Lois tiene que ir a rescatarle, tiene un enfoque más cínico y realista a la hora de abordar los conflictos. Al final del día, por mucho que cada uno de ellos haya tenido una victoria, para el sistema siguen siendo unos perdedores. Y otra de las cosas que hacía diferente es que se suscribían a mi canal y dejaban de ser unos perdedores, así que ya sabes. Aprobado por Chayanne. Ahora en serio, otra de las cosas que hacían única a Malcolm y de las que más llamaban la atención es su identidad. Todas las series tienen una, como es el tipo de narración, la fotografía, los personajes, y esto es lo que te permite diferenciar Friends de Cómo conocí a vuestra madre, siendo ambas la misma serie. Bueno, está decidido. Sí, pasar el rato en una cafetería es menos divertido que pasarlo en un bar. Esta identidad se define durante los primeros capítulos entre los directores y el showrunner, que se podría decir que es como el jefe de guión. E imagínate estar preparando una serie de comedia y de entre todo el catálogo de posibles directores, escoger a Todd Holland. Y no, aunque suene parecido, no es Spider-Man. Este venía de ser descubierto por Spielberg y de dirigir varios capítulos de Twin Peaks. Y no sé a quién se le ocurrió, pero fue un genio. El estilo visual con el que impregnó la serie conseguía darle un toque único. Mediante angulares, barridos y composiciones juguetonas, Malcolm conseguía alejarse por completo de las comedias que lo estaban petando en aquel momento, permitiéndoles que el humor no solo dependiera de los diálogos, sino de la construcción del propio plano y el montaje. Ahora estamos acostumbrados a ver comedias en televisión realizadas a una cámara, con una propuesta similar al cine, y en la que el protagonista rompe la cuarta pared. Pero en el año 2000 no era lo habitual. Malcolm fue una de las primeras series que apostó por una manera distinta de hacer comedia en televisión. Pero de su identidad no solo destacó eso, sino también el cómo definieron a los personajes para hablarnos sobre el fracaso. Aunque la serie comenzaba centrando la atención en Malcolm, a medida que pasaban los capítulos, los otros miembros de la familia ganaban relevancia. Y de entre todos, quiero centrarme en los padres. Tanto Hal como Lois compartían una misma característica. Ambos estaban cansados de sus vidas, porque ellos no vivían, sobrevivían. Se pasaban el día trabajando en algo que no les gustaba para mantener a unos chiquillos que no paraban de liarla y en una casa que se les venía encima. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Pero había una diferencia entre ambos. Otras series familiares suelen tener al padre como figura central de la familia, pero aquí Lois era la cabeza de la familia. Era ella quien tomaba las decisiones, imponiéndose como autoridad y consiguiendo que le cogiera mucho miedo cuando era pequeño, por lo que funcionaba tanto de antagonista como de figura protectora. Y precisamente esa dualidad es lo que hace que su dinámica funcione tan bien, especialmente cuando llega el momento de cerrar la historia. Y atentos, porque vienen spoilers. Como no se va a poner el efecto de eco, esto va a quedar muy ridículo, tío. En el capítulo final, toda la familia se reúne para asistir a la graduación de Malcolm y Reese. Ambos tienen claro qué van a hacer con sus vidas. Reese quiere ser conserje en el instituto y Malcolm irá a Harvard. Pero reciben una mala noticia. A Reese no le renovarán el contrato de práctica más de un mes porque eso implica hacerlo fijo. Y a Malcolm le han cancelado la beca de estudio. Usarán el dinero para hacer un estudio sobre los chicos que no pueden pagarse la universidad. Me ofrecen $50 por entrar en él. Para conseguir que le renueven el contrato, Reese tiene una idea. Si genera un estropicio muy grande, puede que le contraten más de 30 días y así conseguir una plaza fija. Por eso junta en un bidón azúcar, especias y muchas cosas bonitas para verterlo por la escuela después de la graduación. Y Malcolm recibe una mejor noticia. Una empresa de software quiere contratarle por un dineral. Malcolm sería rico a muy temprana edad. Pero Lois no acepta el trato y le insiste en que debe de ir a la universidad. Malcolm se sube en el coche para ir a la graduación y justo cuando va a explotar contra su madre, el bidón de Reese revienta, dejándolos a todos bañados en caca, caquita, cacota y Malcolm pidiéndole una explicación a sus padres, llegando el momento que da sentido a las 7 temporadas. A lo largo de la serie hemos visto cómo Malcolm a veces tiene comportamientos arrogantes, ya que siente merecer una vida mejor de la que tiene, y cuando parece que puede llegar a ese momento, sus padres se lo impiden.
Malcolm está cansado de tener que luchar y sufrir por su futuro. Y después de todo, Walter White se despierta y era todo un sueño. Nah, lo siento, era el único chiste que podía meter de Breaking Bad sin haber visto la serie. Y es en ese momento en el que descubrimos que sus padres ya tienen un plan de vida para cada uno de sus hijos. Y no quieren que Malcolm coja la solución fácil. Ellos quieren que trabaje tan duro como sea posible para que algún día pueda llegar a convertirse en el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué? Un poco pedrada esto, pero bueno. Y de esa forma poder ayudar a familias como la suya. Familias que pese a trabajar duro son ignoradas y tratadas como una casualidad más en el sistema. ¿Sabes lo que es ser pobre y lo que es trabajar duro? Ahora tienes que aprender a fregar suelos y partirte el culo para conseguir las mismas cosas que los chicos que te rodean. Y eso no servirá de nada porque ellos te seguirán despreciando. Lucharás desesperadamente para que ellos te acepten y no lo harán. Te partirán el corazón. Así tu corazón será más grande, tus ojos se abrirán y te darás cuenta de que hay cosas más importantes que demostrar que eres el más inteligente. Lo siento, Malcolm, pero no es un camino fácil. No te vas a limitar a disfrutar y a llevar una vida de lujo. Eso lo hará Dewey. ¿De verdad? Durante la graduación podemos ver un paralelismo con el primer capítulo. Al inicio de la serie, Malcolm nos mostraba cómo después de entrar en las clases para superdotados, la gente le evitaba. Mirad, aquí ser listo es exactamente igual que ser radioactivo. Y aquí se repite. Primero porque huelen regulinchi después del mejor heart attack de Reese. Y segundo porque es algo que no cambia. Él sigue siendo un perdedor. Y su familia también. 3 meses después descubrimos que Reese conserva su trabajo como conserje y Malcolm consigue ir a Harvard pero trabajando como chico de la limpieza para poder pagarlo. Y este final me encanta. Es una oda al fracaso y al mismo tiempo un broche de oro a toda la serie. En este último capítulo se condensa todo lo que hemos hablado, desde su identidad visual, el cómo definieron sus personajes y el retrato de una familia con pocos recursos. Elementos que hemos visto replicados en muchas series que triunfaron después. Series que consiguieron crear un espacio en el que sentirnos identificados, alejados de las casas grandes, el dinero infinito y las madres que nos riñen. Pero volviendo a Malcolm, en este capítulo se refleja la idea clave de la serie, el fracaso. Porque de nuevo, la vida no es justa. Y al igual que Malcolm, chocamos contra un sistema donde el esfuerzo no siempre se ve recompensado de la manera que esperamos. A no ser que tus padres tengan una mina de esmeraldas en Zambia, lo cual cambia bastante tu situación. Pero como no es el caso, y aunque no supone el final, todos somos unos fracasados. ¿Y eso nos hace menos felices? Sí. No. A lo mejor. No sé. ¿Puedes repetir la pregunta? Life is unfair.